Ya, ¿qué decía acá? Acá decía que el problema 4 dice un collarín C, se refiere a ese collarín que está ahí en esa parte, está subiendo 2,3 metros sobre segundo. Entonces dice determine la velocidad angular AB. AB. No, está bien, pero la velocidad angular AB se refiere a esa barra. Entonces lo primero que hice acá es calcular el ángulo y en este caso y las dimensiones del cemento CB. ¿Por qué? Porque resulta que acá se forma un triángulo y yo, como todos los que se vieron antes, necesito saber el largo que hay desde el C hacia el B, necesito el largo de esa barra y necesito saber algún ángulo, ya sea el de ahí o el de acá, ¿no es cierto? Para que le dé dirección después a los vectores. Entonces eso es lo que hice acá. Para sacar el largo ocupé Pitágoras, entonces dije que esa es la hipotenusa al cuadrado y eso va a ser igual en este caso al cateto opuesto. ¿Por qué opuesto? Porque esta medida se repite acá, ahí se repite, ¿ya? Opuesto al cuadrado y en este caso el cateto que sería adyacente a un ángulo que lo voy a colocar acá en B, que sería en este caso esta cantidad, 0,6 al cuadrado. Y ahí en este caso saco yo lo que es el largo en una calculadora. En la calculadora coloco en lo que es en esta oportunidad la raíz y coloco el 0,4. Perdón. El 0,4 elevado a 2 y el 0,6 también elevado a 2. Y sería 0,7211, que es lo que coloqué ahí. El otro es calcular el ángulo. Voy a imaginar que ese ángulo se llama beta, entonces sería el opuesto que es el 0,4 porque se repite en este lado, partido por el adyacente que serían 0,6. Entonces el tangente pasa como tangente a la menos 1 de 0,4 sobre 0,6 y daría 33,69. Esto sería shift tang. Sería 0,4 dividido en 0,6. Pero no lo coloqué shift tang, no me tomó. Para que sea un pelín más rápido, ahí. Shift tan, ahí sí. Ahí sí, 33,69 grados. Entonces tendría el ángulo que se forma ahí y tendría el largo de ese segmento de color verde. Ya, entonces, ¿qué hay que hacer acá? Hay que hacer el esquema. Obviamente hay una velocidad que va hacia arriba, una velocidad que viene hacia acá, ¿no? Esas son las velocidades. Una va hacia arriba y la otra viene hacia acá. Ahí tendría las dos velocidades. Que son las dos velocidades absolutas, para allá y para arriba. Me he colocado en C como referencia, como punto de referencia, entonces en C tendría la traslación. Si me traslado en C, quiere decir que voy a rotar en C, por lo tanto en B voy a tener lo que es la velocidad relativa, que sería la velocidad B sobre C. Entonces, una vez que tenga eso, yo ahora puedo en este caso plantear la suma vectorial. Va a ser el vector C más el vector B sobre C, va a ser igual al vector B. Entonces, como el vector C, que es el que se da en el encabezado, va directamente hacia arriba, sería ese, va directamente hacia arriba, le sumo lo que es la velocidad relativa y el vector suma van a ser del origen del primero al término del último. Ahora hay que ver de dónde aparecen los ángulos, cómo se llega a esos ángulos. ¿Cómo llego a esos ángulos? Bueno, el beta yo sé que son 33,69 grados. El único vector que tiene una dirección, en este caso con un ángulo, es la velocidad relativa, que es este que está acá abajito. Lo vamos a dibujar aquí. Este es el único que tiene un ángulo aquí. Y si yo veo esto de acá, el ángulo que calculé, el 33 fracción, estaría aquí. Por lo tanto, aquí estaría el complemento. Es decir, lo que me falta para llegar a 90. Que sería como un 57 y algo, ¿no? O 56 y algo.
este caso es 33,69 menos 90, o 90 menos 33,69. Eso me daría 56,31. Sería el ángulo que se forma ahí. Es decir, ese sería el ángulo que se forma desde la horizontal hacia el vector. Ese es el 56,31. ¿Ya? Entonces, desde la horizontal al vector. Entonces, ¿cómo quedaría en este triángulo? De la horizontal al vector. Ahí tengo la horizontal y ahí tengo el vector. Por lo tanto, ahí tengo el 56,31. Y acá se forma una especie de Z. Como lo hemos visto antes, se forma una especie de Z aquí. Por lo tanto, ese ángulo se repite acá adentro. Por eso que ahí tengo el 56,31. Como es de 90, el otro tiene que ser el 33,69, el otro. ¿Qué es lo que generalmente se pide? Se pide en todos estos problemas, la velocidad en este caso faltante y la velocidad angular. Generalmente siempre es lo mismo. Aquí, bueno, aquí se pide determine la velocidad angular AB. O sea, la velocidad angular AB no es la velocidad angular de esta barra, sino que el de la barra azul. Por lo tanto, para calcular esa velocidad angular AB, yo necesito la velocidad en B, que es esa. Entonces, eso es lo que voy a calcular acá. Entonces, aplico la ley del seno, digo el seno 33,69 partido en la velocidad B, porque es la incógnita, y el seno 56,31 partido en la velocidad C, que es la que se entrega. Multiplico cruzado, me va a quedar 2,3, ¿no es cierto? Pasa multiplicando el 2,3 al seno de 33,69, y en este caso multiplicar cruzado quedaría el seno 56,31 abajo. Y ahí me daría la velocidad B. Sería 2,3 por, en este caso, el seno de 33,69 dividido en el seno de 56,31. Y eso daría en este caso 93 medios. Ah, no, que no le coloqué seno arriba. Pues eso me parecía un resultado bastante raro. Ahí no le coloqué el seno. Y ahora sí. Pero tengo que ir acá a cerrarlo. Sería 1,53 ya metros sobre segundo, que sería la velocidad en B. Resulta que esa velocidad realmente es una velocidad tangencial para el elemento de color azul. Entonces, obviamente ese elemento está girando en ese sentido. Este sería el radio y esa es la velocidad que calculé. Entonces, se dice que la velocidad tangencial es la angular por el radio. Entonces, el radio que son los, ¿cuánto es? Los 0,4, va a pasar dividiendo. Radio AB pasa dividiendo la velocidad B y reemplazo. Dato que obtuve recién, dividido en 0,4. Y eso me daría 3,83 radianes sobre segundo. Entonces sería en este caso 1,533 dividido en 0,4. Y sería 3,83. Y ahí tendría la velocidad angular en radianes sobre segundo. Y el otro es de características muy similares, pues casi idéntico. Porque me entregan la velocidad en A, que dice que es de izquierda a derecha. Sería la velocidad de acá. Y obviamente este estaría subiendo a esa velocidad para arriba. Lógicamente le queda eso, ¿no? ¿Qué es lo que debo calcular? El largo, la distancia B y obviamente el ángulo. Entonces aplico Pitágoras para calcular el largo, dio 6,4. Recuerden que los catetos es 4 y el cateto es 5 el otro. Entonces quedaría L cuadrado, que sería la hipotenusa. El primer cateto sería 4 elevado a 2, el segundo cateto 5 elevado a 2. Como el largo está elevado a 2, pasa como raíz cuadrada. Sería la raíz cuadrada de 4 elevado a 2 más 5 elevado a 2. En calculadora es aquí, sería 4 elevado a 2 más 5 elevado a 2.
Y eso me daría 6,40 o 6,4 que es la distancia. ¿Ya? Bueno, acá nosotros tendríamos lo que es en este caso tangente. Entonces la idea es encontrar también el ángulo y que eso sería cotangente de beta, que sería lo que es el opuesto partido por lo que es el adyacente. ¿Ya? El opuesto, 5. El adyacente, 4. Entonces aplicamos lo mismo que vimos recién. 5 sobre 4, tangente pasa como tangente a la menos 1 de 5 sobre 4. En calculadora sería shift tan, para que aparezca tangente a la menos 1, de 5 sobre 4. No sé si alguien tiene alguna consulta, dio 51,34 grados. Ya. Una vez que yo obtenga el ángulo, que ese ángulo sería este ángulo de acá, el ángulo ahí de ese sector. Y en el dibujo acá sería el de acá. Está exagerado el dibujo, pero ahí estaría ese ángulo. Ahí. Ya. Velocidad A es de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Y la velocidad en B, obviamente, como hay una muralla acá, obviamente tiene que salir hacia arriba. No tiene otra. Me he colocado en el punto A como punto, en este caso, como sistema de referencia, como en punto de referencia en este caso. Por lo tanto, me estoy trasladando con la velocidad en A. Y si me estoy al lado en A, quiere decir que en A roto. Entonces en A tendría una rotación que sería la velocidad en B respecto a A. Por lo tanto, a este mono, como está en rotación en este sector, estoy hablando de este mono de aquí está en rotación aquí, ¿no es cierto? Todo este mono está en rotación. Como ese mono está en rotación, yo podría decir que como está rotando, esta sería una velocidad tangencial. Por lo tanto, esa velocidad relativa me va a servir para calcular la velocidad angular a B, que se pide en este caso la velocidad en B y la velocidad angular a B. Bueno, una vez que se ha construido esto, lo otro es sumar. La velocidad A más la velocidad relativa va a darle igual a la velocidad B. Y una vez que construyo esto, debo construir el triángulo con esto de acá. Recuerden que con esto de acá, con todo eso de ahí, yo construyo el triángulo. Y el triángulo sería, en este caso, me dice que el vector de la velocidad A, que es el vector de color verde, lo trazo hacia acá, que es 2,4, se entrega ese resultado, ese valor, más la velocidad relativa, que sería hacia arriba. Y eso va a ser igual al vector suma, que es el vector de color rojo, que nace desde el verde al extremo del mora. Ahora, ¿cómo llegamos a esos ángulos de ahí? Obviamente el mismo procedimiento que vimos recién. Resulta que aquí yo puedo hacer una especie de Z, y he visto con ustedes creo lo que es la Z, y resulta, recuerden que este ángulo era el ángulo de aquí, de ahí, por lo tanto ese ángulo se repite ahí. Por lo tanto, el ángulo que va arriba es el complemento de ese valor. Ahí va el complemento. Lo que me falta para llegar a 90, porque entre ese vector y ese brazo hay 90. Entonces serían los 56,31 menos 90. Me dan negativo, pero yo sé que es positivo. Y serían 33,69, que sería en este caso el ángulo que formó ahí. Por eso aquí tengo 36, 30, me coloqué 38 acá. Ahí creo que hay un error entonces. 51,34, 90 menos 51,34. Ah, no, 38,69 está bien. 90 menos 51,34, 38,66. Sí, está bien. Ahora recién había calculado mal entonces yo. Aquí tendría esos dos ángulos y en este caso más este que es 90, tienen que sumar 180. Esa era la lógica. Bueno, aquí yo después lo que debo hacer es resolver el triángulo. No sé, pues si quiero calcular la velocidad en B, que es la que falta, aplico aquí en este caso la ley del seno. Digo, el seno de 38,66 partido en la velocidad B va a ser igual al seno de 51,34
partido en la velocidad A, que es 2,4. Esto se multiplica cruzado, que haría 2,4 por seno de 38,66, partido en este caso en el seno de 51,34. ¿No es cierto? Que sería este valor de acá. ¿Cómo sería esto? Sería 2,4 por el seno de 38,66. Y abajo quedaría en este caso el seno de 51,34. 1,92. Esa sería la velocidad B, que sería ese lado. Y acá lo hice en forma más rápida, apliqué Pitágoras para calcular la velocidad relativa, que es un triángulo rectángulo, se puede hacer. Entonces Pitágoras dice que esa velocidad la elevo a 2, esa también la elevo a 2 y esa también la elevo a 2, que es la que calculé recién. ¿No es cierto? Bueno, en calculadora sería de la siguiente forma, sería la raíz, sería 1,92 elevado a 2 más 2,4 también elevado a 2. Y eso me daría 3,07, que sería en este caso la velocidad relativa. Ahora, la velocidad tangencial es la angular por el radio. Entonces acá tendría yo lo que es la relativa, que es tangencial, por la angular por el radio. El radio es solo 6,4, que es lo que se calculó acá arriba, ¿no es cierto? Eso, que era el largo de esto, ¿no? Entonces el radio pasa dividiendo y ahí obtendría el resultado que son 0,48. Y ahí estaría listo, chicos. Eso dividido en este caso en 6,4. Y me daría 0,48 radianes sobre segundo. Esa es la retro de esos problemas que estaban ahí como medios pendientes, en este caso del power. No sé si hay alguna pregunta.